Nos acompaña hoy la mano experta de David Ramírez Muriana, a quien agradecemos el haber aceptado la invitación del Ateneo para participar en este ciclo conmemorativo del 5º centenario de las Juntas Badajoz-Elvas. La línea de investigación principal de David está centrada en la historia marítima española, que es el objeto de su trilogía, o a lo mejor supera la trilogía, llegará a 4, ¿no? 4, sí, por ahora van 4, sí. Van 4. Nos vamos a centrar ahora en este libro, que es el objeto de la charla de hoy, La conquista del océano, que es un libro que a mí me ha sorprendido y me ha gustado mucho, y que contiene una información a nivel documental, a nivel histórico, fantástica, puesto que toda la información, gran parte de la información, aparte de los escritos de la época, que todo está muy bien documentado, es el magnífico trabajo de investigador que ha hecho David en los archivos de Indias de Sevilla y en Portugal, en el Archivo Nacional La Torre de Tombo. Entonces, ese magnífico trabajo de investigador, creo que son 10 años, ¿no? 10 años de trabajo. Sí, 10 años, no para este libro, para toda la serie, pero sí, vamos por un poquito más de 10 años, sí. Y bueno, pues ha contado también con el asesoramiento de uno de los grandes americanistas que tenemos en España, que es Carlos Martínez Shaw. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy. Para mí es un honor. Cuando me llamó el Ateneo de Badajoz para el 5º centenario de un acontecimiento como las Juntas de Badajoz-Elvas, pues para mí fue verdaderamente un honor. Os lo agradezco mucho a vosotros y al museo por ceder esta fantástica sala. Y bueno, pues yo voy a intentar explicaros un poco, así muy por encima, en qué consiste el proyecto en el que estoy embarcado, del cual este libro es la primera publicación, la segunda la tenemos ya en plancha prácticamente, y tenemos otros 2 muy avanzados, que seguramente alguno de ellos será con autoría doble, con doble autoría. Bueno, pues esto es una serie de libros, en realidad no son libros de investigación, son libros de divulgación histórica, pero con la característica de que son libros que tienen mucho documento de época, se ha trabajado mucho con las fuentes, trabajo de archivo y con una bibliografía muy actualizada. Se ha intentado escapar un poco del tipo de libro de divulgación que es muy ligero. Se ha querido hacer una combinación y por eso pues cada uno de los libros lo va a corregir, a supervisar una persona con mucha talla, como en este caso ha sido Carlos Martínez Shaw, y bueno, pues tenemos ya varios que nos están supervisando los siguientes libros. Como él muy bien ha dicho, hay 4 libros que están en proyecto, estamos pensando cómo ampliarlo, porque el objetivo es precisamente estudiar cómo ha evolucionado el poder marítimo español en las diferentes épocas y en diferentes escenarios y con los diferentes enemigos que ha tenido. En este caso se trata de la lucha con Portugal por la conquista de las especias. Este primer volumen lo que narra es cómo Europa se expandió desde un nicho cerrado. Podríamos decir, voy a acompañar toda la exposición con una serie de imágenes que creo que lo van a hacer un poco más divertido y yo creo que son muy representativas de lo que vamos a narrar. Si os fijáis en el mapa, este mapa está todo en blanco, menos la zona coloreada, que es lo que a comienzos de la época en que empieza el libro, a mitad del siglo XV, Europa pensaba que era el mundo. O sea, Europa no conocía más que lo que hay en color. No significa que lo conociese en profundidad. Europa conocía muy bien el mundo mediterráneo, Europa conocía pues todo el continente europeo, por supuesto, pero también sabía que existían otros territorios, aunque no los hubiese explorado. Sabía que existía el África subsahariana, porque de allí venían el comercio de esclavos, que no paró nunca desde la antigüedad. Sabía que existía el lejano oriente, el extremo oriente de Asia, porque de allí llegaban productos de lujo, que también desde la época del Imperio Romano y luego en la época medieval, la época de Marco Polo, con los mongoles, con la expansión musulmana, fueron creando nuevas rutas, que son todas esas líneas que se ven desde esos 2 círculos, que está el origen de las especias y el destino de las especias. El proceso que se narra en este libro es cómo precisamente Europa pasó de tener ese conocimiento mundial a expandirse por todo el resto del mundo, y el objetivo es explicar por qué pasó esto. Y esta expansión, que cambió completamente la geopolítica mundial,
en principio tuvo un disparador que fue algo absolutamente insustancial y algo que se puede decir que es anecdótico, como los caprichos gastronómicos de los grupos poderosos europeos, pues que gustaban de alinear sus platos pues con especias y con sabores exóticos. Entonces, en la siguiente imagen, las rutas desde Asia hasta Europa se vieron interrumpidas por un pueblo nuevo que surgió, un nuevo factor geopolítico, que fueron los turcos otomanos, que se expandieron por la península de Anatolia y por toda la orilla del Mar Negro. A partir de la expansión de los otomanos, las rutas terrestres de comercio entre Asia y el Mediterráneo pues quedaron interrumpidas o en manos de los turcos, lo cual significaba interrumpidas para el mundo mediterráneo, y quedó una sola ruta abierta, una ruta marítima que unía la India, la veis ahí en el círculo de abajo, esta empieza en Calicut, pero bueno, es toda la zona de la India, toda la zona de Malabar, que unía con Egipto. El Egipto de los sultanes mamelucos había una ruta constante de comercio y el sultán mameluco de Egipto tenía un acuerdo preferencial, un acuerdo prácticamente en régimen de monopolio con los venecianos. Esto suponía un encarecimiento enorme del producto desde que se cogía en Asia hasta que se vendía en el mundo mediterráneo. Y os voy a explicar en la siguiente imagen por qué se producía este encarecimiento, que es en realidad lo que provocó que hubiera muchos incentivos para encontrar una nueva ruta para llegar al origen de las especias. Si os fijáis, esta ruta en realidad sería la más larga, que es la que llevaría el clavo, porque el clavo en aquel momento, que era la especia más cara en Europa, solamente se producía para los europeos del momento en las Islas Molucas, que están en las antípodas, están prácticamente en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, para que el clavo llegase a Europa tenía primero que ser llevado por marineros malayos que lo llevaban a Malaca, y de allí lo compraban mercaderes indios que los llevaban a Calicut, los llevaban a Cochín, los llevaban a Goa, los llevaban a la zona de Malabar en la India. En la India recogían estos productos los mercaderes musulmanes que estaban muy instalados en toda la zona de la India y lo transportaban por mar y por el Mar Rojo hasta la península del Sinaí en Egipto. Aquí desembarcaban esas mercancías, las transportaban en camellos por el desierto hasta el Cairo, y del Cairo las llevaban a Alejandría, y en Alejandría las recogían los venecianos, que eran los que luego las expandían o las extendían, las vendían por todo el mundo mediterráneo. Esto suponía un encarecimiento brutal de los costes del producto, porque había, como habéis visto, un montón de intermediarios y además había un montón de puntos de parada en los que había que pagar tasas, que pagar impuestos, que pagar portazos, que pagar un montón de incrementos en el precio que provocaban que cuando la especia se vendía en Europa tenía un precio absolutamente exagerado. Para que os hagáis una idea de qué significa un precio exagerado, cuando llegaron los portugueses ya a la India, ellos hicieron un cálculo de la diferencia entre comprar el clavo en las Islas Molucas y venderlo en Europa, y ellos calculaban que aproximadamente había un beneficio de un 7000%. Esto significa que si ellos compraban clavo en las Molucas por un valor de 1000 escudos o de 1000 cruzados, cuando lo vendían en Europa sacaban 70.000. Antes de que llegasen los portugueses, esto era mucho más caro, posiblemente se multiplicara por 100. Esto era un incentivo enorme para arrebatar este monopolio que tenían los venecianos con Egipto. Portugal y España estaban en este momento en el cenit del conocimiento náutico de la época. Los castellanos, ya una vez con los reyes católicos, los españoles lo intentaron por la ruta oeste, y los portugueses lo intentaron yendo hacia el este, bordeando África, que era la ruta que en un principio se pensaba que era más posible y en la que Portugal llevaba trabajando mucho tiempo. Porque es muy importante comprender que la expansión atlántica de los reinos ibéricos, que comenzó a mediados del siglo XV, aunque en un principio Castilla y Portugal empezaron a combatir o empezaron a luchar por el dominio de esta zona, la zona del norte de África y de las islas atlánticas, las Canarias, las Azores, Madeira y todo esto, Castilla en esa época tenía una situación interna muy inestable, había muchas guerras civiles y se tuvo que retirar. Entonces dejó este camino expedito a Portugal. Y Portugal llevó
un proceso de expansión por el continente africano, un proceso de expansión bordeando, yendo por etapas, muy sistemático, en la época de Enrique el Navegante, con Juan II, con Manuel I el Afortunado, y fueron avanzando por toda la costa africana hasta conseguir con Bartolomé Díaz, a finales de la década de 1480, llegar al Cabo de Buena Esperanza, que ya era la puerta para llegar a la India. Sin embargo, España, la entrada en esta lucha por el dominio atlántico fue mucho más precipitada y mucho más casual, porque de una manera así un poco inesperada se abrió una nueva puerta, que fue pues el viaje de Cristóbal Colón, que bueno, pues Colón vino a España, rechazado por Portugal. En España también se rechazó, lo volvió a intentar en Portugal, y finalmente, cuando los reyes católicos habían conquistado Granada, Colón lo volvió a intentar, porque Portugal ya no tenía ningún interés, porque, como hemos dicho, ya habían llegado a la zona del Cabo de Buena Esperanza, ya tenían prácticamente la llegada a la India expedita. Entonces, Colón lo intentó en España por última vez y le daban largas. Y Colón, que era una persona muy testaruda, era una persona muy insistente, pues dijo que se iba a Francia o que se iba a Inglaterra, y que lo iba a intentar con Francia e Inglaterra, y fue cuando convencieron, el contador de la reina convenció a la reina de que merecía la pena pagarle una expedición, que en realidad eran 3 barquitos y unos cuantos hombres, sobre todo más que por lo que podía encontrar, porque si lo encontraba Francia o lo encontraba Inglaterra, pues esto supondría un perjuicio muy grande para España. Entonces, pues se decidió y le dio la financiación para el viaje a Colón. Y entonces, pues como todos sabemos, Colón llegó a tierra, él pensaba que había llegado a Asia, volvió a España, y cuando volvió a España paró en Portugal. Se vio obligado a parar en Lisboa, y allí se entrevistó con el rey de Portugal. Y el rey de Portugal, claro, pues entró en pánico, porque ellos llevaban 50 años organizando una llegada sistemática a la India, muy científica, y de pronto llegó este hombre con el título de almirante de la mar Océano por parte de los reyes de España, y que decía que había llegado a Asia, y que, bueno, pues que estaba de vuelta, y que por tanto aquellos territorios le pertenecían a él, o a sus reyes, porque los había descubierto él antes que nadie. Entonces Portugal estaba muy preocupado. Portugal le recibió bien a Colón, le ofreció llevarle por tierra a la corte de los reyes católicos. Colón le dijo que no, que quería volver en barco. Bueno, envió un embajador, el rey de Portugal, a la corte castellana, exigiendo que no podían enviar más expediciones allí, porque aquella zona era de Portugal, porque se le otorgaba el Tratado de Alcasovas y el tratado que habían firmado ellos, repartiéndose en un principio el océano con los reyes católicos. Por supuesto, los reyes católicos de eso dijeron que de eso nada. El sistema diplomático español en aquella época era fortísimo, y lo primero que hicieron fue convencer al Papa de que diese un certificado de validez a los descubrimientos españoles, y que les otorgase las tierras a ellos como señores de la tierra recién descubierta. Y entonces el Papa pues hizo las bulas intercaetera, concediendo prácticamente todas las nuevas tierras descubiertas y por descubrir a los reyes católicos, y se inició toda esta lucha diplomática, que las juntas del Bas Badajoz es una parte de esa gran lucha, que duró pues prácticamente 30 años. Prácticamente no, duró 30 años, porque hasta 1529 no se firmó el Tratado de Zaragoza, en el que los dos reinos se dividieron el planeta. ¿Qué es lo que pasó? Pues los portugueses finalmente sí llegaron a la India, y los españoles pues se dieron cuenta de que aquello no era la India, de que aquello era otra cosa. Aunque Colón sigue insistiendo que estaban en la India, que aquello era el paraíso terrenal, pero que estaban en el extremo oriente asiático y tal, bueno, ya nadie lo creía, nadie le hacía caso, y es porque se habían dado cuenta de que aquello era mucho más que la India, aquello era otra cosa. Los reyes españoles quisieron seguir buscando el paso hacia la India.
como el continente bloqueaba este paso, pues lo intentaron por tierra, descubrieron el Océano Pacífico y mientras Portugal pues ya fue estableciendo de manera muy sistemática y muy organizada el imperio en Asia. Un imperio comercial, básicamente. La diferencia entre los imperios español y portugués es importante comprenderla porque los portugueses tienen mucha menos población y tenían un tipo de imperialismo comercial que consistía en establecer colonias en diferentes puntos, diferentes ciudades, y desde allí dominar las rutas marítimas. Eran puntos estratégicos para poder llevar sus barcos con seguridad y comprar y vender pues, los productos, ¿no? Sin embargo, España tenía un concepto mucho más de reconquista, mucho más territorial. Ellos tomaban todo el terreno, ¿no? Entonces, pues se fue produciendo este proceso hasta que, con la famosa expedición de Juan Sebastián Elcano, de Magallanes y Elcano, los españoles al final llegaron a las Molucas. Los portugueses ya habían llegado en 1511, habían llegado allí y se habían establecido, pero pensando que allí era imposible que llegase nadie más, no tuvieron la prudencia de construir fortalezas, no tuvieron la prudencia de establecerse como sí lo habían hecho en la India, porque la India era un sitio en el que había fuertes poderes estatales y Portugal tuvo que luchar a sangre y fuego para establecer su poder allí. Pero en las Molucas, pues llegaba allí, eran pueblos no eran pacíficos porque luchaban mucho entre ellos, pero eran muy receptivos, fueron muy bien acogidos por el sultán de Ternate y pues dijeron aquí no puede llegar nadie y no construyeron ninguna fortaleza. Entonces, cuando 10 años después la expedición de Magallanes Elcano por el oeste atravesó a América por el sur, atravesó todo el Océano Pacífico, recaló en las Molucas y pues encontró las islas pues que no había ninguna fortaleza portuguesa. Había un embajador, un representante portugués que se llamaba Francisco Serrao, que había muerto unos pocos meses antes, que fue el primero que descubrió las islas y que se había quedado en Ternate allí con el sultán y que organizaba todo el comercio, pero había muerto pocos tiempos antes. Entonces los españoles llegaron allí y dijeron que esas islas eran suyas, porque allí no había nadie, no había fortalezas. Firmaron un tratado con el sultán de Tidore. Estas pequeñas islitas que hay aquí, estas son las Islas del Clavo, que son las Molucas. Es lo que los españoles y los portugueses llamaban el Maluco, que era el único sitio del mundo en el que se producía el clavo, que esa especia que hoy utilizamos en cocina y que es pues muy habitual, pero entonces era carísima. Y era importantísimo conseguir el control de pues, tener alianzas allí para que te vendieran el producto. Entonces los españoles que llegaron a la isla, estas dos, Ternate, donde habían llegado los portugueses, y Tidore, cuando llegaron los españoles, recalaron en Tidore, con la suerte de que Tidore era el gran rival de Ternate. Como los portugueses habían ayudado a Ternate a conseguir pues, la hegemonía en estas pequeñas islas, pues Tidore acogió muy bien a los españoles y firmó una alianza con ellos, se declararon súbditos del rey de España, de Carlos I, y pues firmaron una alianza. Entonces los españoles, cuando Juan Sebastián Elcano regresó de las Molucas, le presentó los documentos al emperador y dijo que las islas eran suyas. Y claro, Portugal decía que no, que ellos habían llegado 10 años antes y que esas islas pertenecían a Portugal. Y de aquí viene todo el conflicto diplomático que derivó en las juntas de Elvas-Badajoz, que se celebraron en 1524 y cuyo objetivo era delimitar si estas islas pertenecían a la demarcación española o a la portuguesa. ¿Qué significa la demarcación española o la portuguesa? Pues cuando volvió Colón, con las negociaciones entre España y Portugal, lo que se hizo fue trazar una línea, lo que es un meridiano de polo a polo en el Océano Atlántico, a unas 300 leguas de las islas de Cabo Verde, que fue el Tratado de Tordesillas, el famoso Tratado de Tordesillas. Entonces, en el Tratado de Tordesillas, la parte hacia el este pertenecía a Portugal y hacia el oeste pertenecía a España, ¿no? Entonces, lo que se trataba ahora, en esta nueva junta del VAS, es de ver
si ese meridiano, claro, como la Tierra es una esfera, pues un meridiano tiene un contrameridiano en el otro sitio. Se trataba de ver a dónde llegaba ese contrameridiano y si las Islas Molucas estaban en la zona portuguesa o en la zona española, porque Portugal y España habían decidido que el mundo era suyo, así directamente. Entonces, pues se había repartido el mundo en dos lo había sellado el Papa, y el mundo era una mitad para España y otra mitad para Portugal. Y entonces lo que intentaban en esta junta es averiguar si las Islas Molucas estaban en la demarcación española o en la demarcación portuguesa. El problema que tiene eso es que es imposible de saber. En aquella época era imposible de saber, porque si los avances náuticos, como hemos dicho antes, estaban a la vanguardia, tanto España como Portugal habían avanzado muchísimo, pero sobre todo en el cálculo de la latitud, que es la posición norte-sur en el globo terrestre. Eso se conocía muy bien con el astrolabio, con los instrumentos que había, se podía medir muy bien la posición norte-sur. Pero la longitud, que es la posición este-oeste, esa posición era muy difícil de medir. La demarcación de las Islas Molucas no se podía calcular, a pesar de que aquí en el VAS y en Badajoz se reunieron pues los mejores cartógrafos, los mejores marinos, los científicos más importantes de los dos reinos. Pues esto fue un absoluto diálogo de sordos. En primer lugar, pues por la imposibilidad técnica de hacerlo, y en segundo lugar, porque esto era en realidad un juego político, y tanto la corte de Carlos V como la corte de Juan III lo que querían no era conocer la verdad de dónde estaban las Islas Molucas. Lo que querían era que las Islas Molucas les pertenecían a ellos exclusivamente. Por tanto, las juntas de Badajoz y el VAS se convirtieron en un diálogo de sordos y no llegaron a ninguna conclusión. Posteriormente, los reyes siguieron negociando. A la vez que se producían todas estas negociaciones, el objetivo real era hacerse con el poder físico de las islas, era dominarlas, porque una vez hubieras conseguido dominar las islas, ya no te iba a echar de allí nadie. Directamente el gobernador de la India, en cuanto se enteró de que habían llegado allí castellanos, envió una flota para hacerlos prisioneros y para echarlos de las Molucas. Y de hecho, a la Trinidad, que es la nave que quedaba allí del Cano, pues intentaron volver por el Pacífico, el famoso tornaviaje desde Asia hasta América. No lo consiguieron, tuvieron que volver a las Molucas, los hicieron prisioneros los portugueses, los trataron fatal y bueno, esta gente pasó una odisea absolutamente increíble. Y cuando acabaron las juntas del VAS y Badajoz, el rey español fue cuando lanzó la siguiente expedición. La siguiente expedición, que la comandó Jofré de Loaysa, fue una expedición todavía mucho más potente que la de Magallanes y Elcano. Eran 7 grandes barcos con 400 hombres, cuyo objetivo era llegar a las Molucas, asentarse allí, que 2 o 3 barcos regresasen con clavo, el resto se quedasen dominando la zona y aliados al sultán de Tidore para conseguir el dominio de toda aquella región. Lo que pasa es que todo esto en teoría es mucho más fácil que en la práctica. Y igual que el viaje de Magallanes-Elcano fue un absoluto infierno para los que lo llevaron a cabo, fue una cosa dificilísima, salieron 250 hombres y regresaron 18 en unas condiciones paupérrimas, pues esta gente pues les pasó lo mismo, incluso peor, porque Elcano y Magallanes tuvieron la suerte en el estrecho de Magallanes de encontrar muy buen tiempo, y esto no es normal. El estrecho de Magallanes es una de las zonas de más difícil navegación del mundo, y el Pacífico Sur es una zona dificilísima de navegar. Sin embargo, ellos hay estudios sobre qué pasó, y parece ser que había el fenómeno del Niño, ese año estaba muy acentuado y había unas condiciones climáticas excepcionalmente buenas. De hecho, Magallanes y las tripulaciones, cuando entraron en el Océano Pacífico, vieron un mar en el que siempre había viento a favor, en el que no había tormentas, y por eso le llamaron Océano Pacífico. De ahí viene ese nombre. Pero las siguientes expediciones ya no tuvieron esa suerte. Las siguientes expediciones se encontraron con las condiciones de navegación típicas de esa zona. Esta es la expedición Loaysa. Salieron 7 barcos de España, y si miráis las líneas, cada línea es un barco. Una desertó directamente y regresó a España,
otra naufragó en el estrecho de Magallanes, que fue la del Sancti Spiritus, la del Cano, la de Juan Sebastián Elcano, porque Elcano, después de regresar, Elcano es un personaje muy curioso, es un personaje realmente muy curioso y que yo creo que nos hace entender un poco cómo era la gente de esta época, porque este hombre, como os he dicho, salió con una tripulación de 250 hombres con 5 barcos, volvió un solo barco y 18 hombres destrozados, y este hombre, cuando llegó a España, el rey lo ennobleció, le dio un escudo de armas, el primus circundedistimi, el primero que me dio la vuelta, le dio una pensión vitalicia, y es un hombre que tenía la vida resuelta y era una celebridad en España. Pues inmediatamente le pidió al rey volver a meterse en otra expedición del mismo tipo, para ir a rescatar a sus compañeros de la Trinidad. Claro, Elcano regresó milagrosamente de la expedición de Magallanes, pero por supuesto no regresó de la de Loaiza. Elcano murió en el Pacífico, como es lógico. Y si os fijáis en la imagen, aquí la entrada al estrecho de Magallanes fue infernal. O sea, tormentas y tormentas, los barcos desvencijados, tenían que ir a hacer reparaciones a puerto de Santa Cruz, fue muy, muy difícil entrar en el estrecho de Magallanes, hasta el punto de que una nave se escapó a España, dijo que ellos no seguían, otra nave naufragó en el estrecho y otra lo intentó, dijo, no, yo lo intento por África, y se fue, está la nave anunciada, se fue en dirección a África, desapareció, nunca más se supo de ella. De las 4 que consiguieron pasar, y una era un Patache es un barco muy pequeño, no tenía ninguna posibilidad de atravesar el Océano Pacífico, necesitaba de los suministros que tenían los barcos grandes, y como estaba solo, pues lo que se le ocurrió es ir por toda la costa americana hasta Nueva España, y lo consiguió llegar allí. Y bueno, pues este es el origen de otra expedición posterior. Y los otros 3 barcos, pues uno es una historia curiosísima, la Carabela San Lesmes, parece ser que llegó al archipiélago de Tuamotu, en Polinesia, en el siglo XX. Se han encontrado restos. Un arqueólogo francés encontró muchos materiales. Encima, también había una cosa muy curiosa, y es que los expedicionarios desde el siglo XVIII que llegaban a esta zona de la Polinesia se sorprendían muchísimo porque de pronto encontraban gente rubia o gente con los ojos azules, y qué raro, ¿no? Toda esta gente son gente de carácter indo-pacífico, que son morenos, y de pronto encontraban gente rubia. Y parece ser, está muy estudiado, hay un libro muy famoso que se llama La Carabela Perdida, pues que esta carabela que llegó a Tuamotu se mezclaron con la población local y hicieron un cambio genético en la zona. Y bueno, y las otras 2 naves que quedaban, pues una acabó en las Molucas y otra llegó a Indonesia, pero allí naufragó, los tripulantes mataron al capitán porque ya no podían más. Bueno, la cuestión es que lo que pensaba ser una expedición de conquista de las Molucas se convirtió en otro desastre, y se quedaron allí un solo barco luchando contra los portugueses en unas condiciones paupérrimas. Luego hubo otra expedición, que fue la expedición Saavedra, que este Patache, que llegó a Nueva España, habló con Hernán Cortés, y Hernán Cortés organizó otra flota desde Nueva España para ayudar a los que estaban en las Molucas. De nuevo salieron varios barcos, solo llegó uno, que se unieron a los que estaban allí para luchar contra los portugueses. Y bueno, pues fue realmente la historia de esta gente en aquella zona del mundo, con unas condiciones increíblemente penosas, porque claro, los portugueses tenían su imperio colonial muy cerca de las Molucas, tenían Malaca, tenían Banda, tenían zonas muy cercanas desde donde podían llevar suministros, refuerzos, pero los españoles llegaban allí y no tenían camino de regreso, porque para regresar tenían o que atravesar el Pacífico, que no se conocía el camino de regreso, que es el tornaviaje, que se encontraría 40 o 30 años después, y la otra ruta era la ruta portuguesa. Entonces no podían regresar como regresó Elcano, porque iban a acabar prisioneros de los portugueses. Y bueno, pues la experiencia de esta gente allí, que es lo que se narra en la segunda parte del libro, es una auténtica aventura. Es como una novela de Emilio Salgari. O sea, es una cosa increíble lo que pasó a esta gente allí en aquellas condiciones, luchando durante 7, 8 años contra los portugueses. Siguieron luchando 2 años después de que el rey le vendiera al final, porque después de las juntas del Bas y Badajoz, el rey, Carlos V, por sus problemas en Europa, necesitaba dinero, las Molucas no le traían nada, entonces dijo, bueno, pues vendo las islas. Pero esta gente seguía luchando allí en las Molucas, seguían en una guerra fratricida, porque los portugueses consideraban que esta gente era peligrosísima, porque tenían una información enorme del punto más débil del imperio portugués y no querían que regresaran a España
contar todo lo que sabían, porque podía suponer una invasión real de aquella zona. Entonces los querían matar a todos. El objetivo de esta gente era matarlos a todos. Y mientras tanto, pues como os digo, el rey de Portugal y el rey de España llegaron a un acuerdo. El rey de España le vendió las Islas Molucas a Portugal por 300.000 ducados, un contrato muy complejo de retroventa, que luego se lo podía volver a comprar, pero bueno, la cuestión es que le dio las islas a Portugal. Portugal ya sabía que esas islas eran suyas porque ya estaba sentado allí. En todo caso, simplemente fue un acuerdo diplomático para salvar la cara, y esta gente siguió luchando allí varios años más. Luego, al final, regresaron los que pudieron, al final acabaron rindiéndose a los portugueses y bueno, pues ya os digo que fue una aventura que verdaderamente es algo increíble. Entonces, yo al comienzo de la conferencia os he explicado que esto supuso un cambio brutal, porque el mundo en un principio era el mundo que conocían los europeos, era este nicho, y después del proceso que se cuenta en el libro, el mundo que conocían los europeos pasó a ser este otro que hemos visto en las expediciones. A mediados del siglo XVI ya los europeos conocían toda esta parte del mundo, toda la parte coloreada. Quedaban muy pocos puntos por conocer. El norte de América, las zonas polares, por supuesto. Australia todavía no se había descubierto, aunque estuvo a punto Elcano de descubrirla porque pasó muy cerca, pero no llegó a verla. Y, como veis, esto es un cambio enorme en la concepción del mundo que tenía Europa. Esto es un cambio que se ha producido en 30 años. Y, además, esto provocó que Europa, que es un pequeño continente con escasa población, se convirtiera en el continente rector, en el continente que se expandió y que fue dominando otras zonas del mundo en un proceso que ha continuado prácticamente hasta el siglo XX. Y ya quería, para terminar, bueno, aquí estás en esta imagen. La línea punteada es lo que le concedió el Papa a los españoles, pero los portugueses no lo aceptaron y al final llegaron al Tratado de Tordesillas, que es esta línea que hay aquí, que, como veis, ellos no lo sabían, pero abarca Brasil. Entonces eso le permitió a Portugal tener también un territorio en América. Y la Junta del Bas-Badajoz se cerró en mayo de 1524, siguieron hablando, siguieron negociando y finalmente los reyes llegaron al Tratado de Zaragoza de 1529 y trazaron el antimeridiano. Por supuesto, no podían trazar el antimeridiano en referencia a Tordesillas porque no se puede medir, pero lo que hicieron fue medir un meridiano tomando como referencia las Islas Molucas y pues a 300 leguas de las Islas Molucas quedaron una nueva línea de norte a sur. Y entonces el mundo quedó dividido en estas dos zonas. Toda esta zona central marítima era para Portugal y toda la zona exterior era para España. Esto es una imagen que abría el famoso Atlas de Ortelius, que es un cartógrafo muy famoso del siglo XVI, y que muestra el teatro de la Tierra, cómo concebían los europeos después de todo este proceso, cómo concebían el mundo. Y si os fijáis, la escena está coronada por una figura. Esta es Europa, que está coronada con una corona imperial de mando, tiene el cetro en la mano, es símbolo de mando, y en la otra mano está manejando un timón con el que mueve la tierra y que tiene forma de cruz. Claramente es una simbología, por un lado, del dominio de la ciencia náutica y por otro, de cómo, gracias a este dominio de la ciencia náutica, han conseguido el dominio del mundo y han expandido el cristianismo. Y luego, cómo ven el resto del mundo. Esta es África, bañada por el sol, el terrible sol africano, con una rama de sándalo, muy pobremente vestida, como la idea que se tenía de los africanos. Esta es Asia, como veis tiene la cabeza inclinada, posiblemente como síntoma de tristeza de haber sido recientemente dominada, porque Asia era muy rica, está ricamente vestida, tiene un tarro de esencias en la mano, que representa las especias, todo el vestido tiene joyas, tiene oro, y abajo tenemos América, es representada como una salvaje, como veis que tiene la cabeza de un conquistador o de un europeo en la mano, por referencia a los caníbales, tiene un brazalete en el pie, un brazalete de metales preciosos, y luego hay un último continente, que esto era lo que entonces llamaban la Terra Australis Incógnita, que no se conocía, pero que ellos creían, porque cuando Magallanes cruzó el estrecho de Magallanes, en la parte sur,
vio muchos fuegos, había muchos habitantes que hacían fuegos y lo llamaron Tierra de Fuego. Y ellos pensaban que allí empezaba otro continente, que era el gran continente del sur de la Tierra, que era la Terra Australis Incógnita. O sea, no tiene nada que ver con la Antártida, porque no habían conocido la Antártida, pero ellos pensaban que había un continente de tierra que abarcaba todo el sur. Y esta imagen, pues, representa muy bien lo que Europa pensaba del mundo. O sea, ella es la señora, ella domina el mundo, los demás continentes están sometidos a tu poder y de cada uno Europa sacaba alguna cosa. Muchísimas gracias, David, por esta forma tan amena de combinar la mirada geopolítica con todos los hitos de la navegación marítima. Y la verdad es que, pensando ahora, extrapolando, ahora que se lleva mucho la mal llamada moda del presentismo, ¿no?, de intentar interpretar con claves históricas el mundo actual, pero sí que alejándonos de esa tentación y de ese espíritu tan simplista y tan simplificador, podíamos hoy extender la mirada al mundo actual, en la que se han dado la vuelta a la tortilla, por así decirlo, la que Asia es el centro del mundo, en que el mar de China es el eje donde hoy se juega todo, y entre todo el acceso del comercio internacional pasa por el mar de China, creo que es el paralelo 52, creo, no, corregirme si me equivoco, pero vuelve a haber ahí una tensión, o sea, en torno o sea, que 5 siglos más tarde, que ya sea la navegación marítima o ya sea el comercio internacional en el mar de China, lo que significa Taiwán hoy en el contexto geopolítico, bueno, pues podemos decir que seguimos con una problemática similar, pero que es al revés, que hoy es Asia el centro del mundo y Europa ya no es el centro del mundo. Europa se ha quedado reducida a lo que realmente debe ser. Es un continente muy pequeño con muy poca población. Es que es así. Es raro, o sea, la época moderna es una época rara tanto para España como para Europa, porque España era un país relativamente poco poblado y de la periferia europea, y sin embargo durante unos siglos España consiguió el dominio hegemónico en Europa. Pues lo mismo le pasó a Europa. Europa, no durante unos siglos, durante mucho tiempo Europa consiguió el dominio del mundo, pero es una cosa extraña porque no tenía... Bueno, tenía técnica, tenía pues una forma de ver el mundo y de entender, pues una ambición que llevó a todo eso, pero claro, hoy en día Europa es muy pequeña, tiene muy poca población y claro, estamos prácticamente en un sándwich entre la potentísima Asia y la potentísima América. Entonces sí, yo creo que se ha dado completamente la vuelta, completamente. A mí me ha llamado mucho la atención, leyendo el libro, bueno, pues todo el lujo de detalles que da David sobre que la verdad es que es un placer entrar en todos los detalles de la navegación marítima, de todos los aportes, sobre todo Portugal, que empieza la carrera a la cabeza, etcétera, y poco a poco, bueno, cómo van cambiando los tipos de barcos, etcétera, todas las implicaciones que conlleva. Y bueno, pues a mí eso me ha parecido, esa parte marítima me ha parecido fascinante, ¿no? No sé, podemos abrir el debate, preguntas que queráis hacer. Siempre nos gusta debatir en el Ateneo. Así que, Marisa. Hola. No, Marisa, Maribel, perdón. Yo tengo varias preguntas. Una es, ¿qué opinión tiene sobre lo que era la expedición de Magallanes, el sentido que tenía el hacer esta expedición? Si solamente buscaba el paso por el estrecho y llegar a las Molucas, o tenía otro doble sentido, porque hay otros historiadores que dicen que lo que iban era calcular exactamente la longitud. No sé si conoce el reglamento de Ruiz Faleiro. Sí, el problema es que no había posibilidad técnica de calcular la longitud. Claro que lo quería, de hecho... No tenía la probabilidad, pero tenía ese reglamento de Ruiz Faleiro que daba esa posibilidad. Sí, y de hecho Magallanes estaba convencido, claro, Magallanes le prometió a Carlos V, que las Molucas eran españolas, que estaban dentro de la demarcación española. Tenía mapas portugueses
Claro, bueno, sí, bueno, tenía y también contó alguna historia, porque él decía que poseía un mapa que mostraba un estrecho, pero todo eso era más bien una manera de inducir, que él lo había visto en la biblioteca de Lisboa. Bueno, eso, claro, es todo muy discutible. Nadie había llegado hasta el sur de América, pero por supuesto, claro, lo que le vendió Magallanes a Carlos es: las Molucas son españolas y yo te lo voy a demostrar. Y cuando regresaron, ellos regresaban con mediciones que decían que las Molucas eran españolas. Bueno, tenían claro que no estaban dentro del lado. Luego lo decían, pero es que no se podía saber si es que las Molucas, el problema que tienen las Molucas es que están casi en el límite de Tordesillas. Es prácticamente imposible, no, en la época era imposible, o sea, hasta el siglo XVIII medir la longitud de la Tierra no se podía, porque el primer cronómetro marítimo la descripción de un cronómetro marítimo se hace aquí abajo de la Junta, ¿no? Claro, pero si la teoría de la longitud, la teoría la tenían perfectamente, pero como no tenían el aparato, claro, ellos, ¿qué es lo que hacían? Tenían un reloj una ampolleta, un reloj de arena, que le iban dando vueltas, así, y apuntando. Pero claro, eso, cuando has pasado 500, 300 leguas en el mar, ya eso no tiene ninguna utilidad. Y además un solo grado de desvío, de hecho hasta en el siglo XVIII, se perdieron flotas enteras. En el principio del siglo XVIII, una flota entera de 20 barcos ingleses se perdió en el norte de Europa porque se confundieron en la longitud y se perdieron 20 barcos. Y fue cuando el almirantazgo dio un premio enorme por conseguir a alguien que fabricase un cronómetro marino para poder calcular eso y que no pasase ese tipo de desastres. O sea que sí, ellos tenían la idea de que pero es que no se podía técnicamente, no se podía. Pero por supuesto que era el objetivo de Carlos. Claro, el objetivo de Carlos era decir: las Islas Molucas son españolas y nos quedamos con ellas, y así tenemos ¿Qué es lo que pasa? Claro, primero se daba mucha importancia a eso, pero España lo que consiguió al descubrir América, aunque al principio América no les daba ningún beneficio, o les daba muy poco beneficio, a partir de la conquista del Imperio Mexica, del Imperio Azteca, pues aquello empezó a darse cuenta de que aquello era mucho más importante que traer especia de Oriente. Y claro, al final España se convirtió en el país hegemónico de Europa y de gran parte del mundo, con el dominio más grande de las rutas marítimas, gracias a la conquista de América. Entonces se dieron cuenta de que el otro era muy secundario. Pero al principio costó mucho, Al principio ellos, claro, estaban... porque el objetivo era pues abrir una ruta nueva y conseguir clavo, y conseguir pimienta, y conseguir maza, y conseguir nuez moscada y esas cosas. Y la otra pregunta, me parece resumir las juntas solamente en un diálogo de sordos. Me parece muy cruel. Claro. Básicamente. O sea, las juntas fueron... Porque, sí, vale. O sea, yo entiendo por qué dice que es un diálogo de sordos, pero entiendo el debate y el conocimiento de cómo se consigue rebatir los unos a los otros con argumentos, por lo cual me parece un diálogo de sordos. Sí, yo no voy a ceder la cita para ti, pero es que encima te lo voy a demostrar como no te lo voy a hacer. Por eso creo que deberían de tener otro... Sí, pero mira, en la propia Junta Española, el cabeza era Hernando Colón. Hernando Colón escribió un memorial secreto, y en el memorial él ya explicaba que la negociación era imposible, porque no se podía. Como no se podía, era un juego político. Tenemos a las mediciones de Magallanes, tenemos de la ruta de Magallanes, tenemos muchos cartógrafos portugueses, unos a sueldo de España y otros no, habían afirmado que aquello pertenecía a la demarcación española. O sea, había muchas... de hecho, los españoles estaban convencidos de que era la demarcación española. Esto no fue un juego de sabemos que no, pero vamos a luchar porque sí. No, ellos estaban convencidos. Carlos V estaba convencido de que las islas eran suyas. El problema es que eso no lo podían demostrar. Y ellos sabían que no lo podían demostrar. Entonces, Carlos V, como tenía todas estas evidencias que le favorecían, puso la carga de la prueba en los portugueses.
Dijo, yo tengo todo esto, las menciones de Magallanes, estas descripciones que han hecho los diferentes cartógrafos, incluidos portugueses, y ahora demuéstrame que las islas son tuyas. Y claro, los portugueses no podían demostrar nada. Entonces, la Junta, todo en la negociación, al final, como la conceptualización del espacio geográfico era imposible, se basó en el derecho de propiedad y de conquista. Y ahí, claro, ahí los portugueses tenían mayor ventaja que los españoles, porque ellos habían llegado 10 años antes. Habían firmado. El Tratado de Tordesillas habla de que tú tienes la propiedad y la posesión es diferente. Tú puedes llegar primero, sí, pero si te tocaba de un lado, era tal. Claro, pero como pero te digo, pero como el punto del lado que era se abandonó porque no llegaba a un acuerdo, uno decían que sí, o sea, ahí está el diálogo de sordos. La demarcación era imposible, el diálogo de sordos era claro. Entonces todo se basó en la propiedad por el derecho de conquista. ¿Quién llegó antes? ¿Y quién se estableció? Antes, por supuesto, llegaron los portugueses. Eso es indiscutible. Pero, claro, los españoles llegaron allí y dijeron, hey, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Yo he firmado un tratado con el sultán de Tidore. He firmado un tratado con varios sultanes en Filipinas. Entonces, yo tengo un montón de tratados que me dicen, mira, súbditos del rey de España y me permiten asentarme aquí. Entonces, ahí, esa fue la base de la lucha de las juntas de Badajoz y del Bas. Es decir, oye, mira, que es que yo he llegado antes, portugueses, yo he llegado antes, yo tengo un tratado con Ternate, tengo una expedición anual, como mínimo, que ha ido allí, ha contratado, ha vuelto y está surtiendo Europa de clavo legalmente. Y vosotros habéis venido a mi territorio, en el que yo estoy establecido. Ese fue básicamente el debate, pero ninguno iba a ceder. Por eso digo por eso hablo del diálogo de sordos, porque nadie iba a ceder, nadie quería ceder, porque ceder significa entregarle las Molucas al otro. Y entonces lo que estaban intentando era que mientras ellos negociaban, hacerse con el poder de las Molucas. Por eso enviaron las expediciones. Me parece muy resumido, sí, vale, pues mal interpretado. La cantidad de conocimiento que hay en ese momento, bueno, entre los dos lados, con los mapas, con las esferas, con los instrumentos que tenían, y sí que totalmente, así es. De Castilla, desde luego que los medios que tenían en ese momento eran los de Castilla. Bueno, los portugueses no opinaban lo mismo, Bueno, no opinaban lo mismo, pero no lo podían demostrar. Claro, esa es la cuestión. Pero lo que sí es cierto, totalmente cierto, y creo que tienes toda la razón del mundo, que claro, parece que he dejado con poca importancia, pero en las negociaciones de la Junta de Badajoz el Bas estaban unas cabezas privilegiadas de la ciencia del momento, además de nombres. Claro, los apellidos que había allí, estaba Ribeiro, estaba Colón, no Cristóbal, pero estaba Hernando, estaba Vespucio, estaba Caboto, o sea, los grandes marineros de la historia de las expediciones geográficas, ellos o sus sucesores estaban allí negociando, eran la gente que más sabía de geografía del mundo, y eran unas juntas que eran una auténtica, pero estaban totalmente limitadas por el argumentario de la corte. Las dos no les dejaban ceder lo más mínimo, no podían llegar a ningún acuerdo, porque algunas veces intentaron acordar y dijeron, ojo, no se puede ceder nada. Por eso digo que era un diálogo de sordos, porque era un juego político. José. Yo con una cuestión, ya habría en ese tiempo tentativas de representación del planeta en un sistema de un globo terrestre, o tenemos que aguardar muchos años para que aparezca la primera idea de representar el territorio según una esfera? Según una esfera pura, no una esfera llevada al plano. Una esfera. Pues la verdad no lo sé, no estoy seguro de cuándo fue el primer globo terrestre, no lo sé. En la Junta sí las hay, porque están catalogadas como gomas y son las esferas. En la Junta sí tienen esferas. Sí, yo creo que sí. A mí me suena de que en esa época, claro, intentaban llevarlo al plano de la manera que podían, pero yo creo que, claro, la concepción del mundo como esfera la señalaba hace muchísimo tiempo, eso no había ninguna duda.
Lo que pasa, a Colón no le rechazaron porque pensaban que se iban a caer al final del mar, le rechazaron porque sabían que sus cálculos eran erróneos. O sea, Colón vino aquí y dijo, mire, la esfera tiene esto y en tantos días llegamos a Asia. Y como los expertos portugueses y españoles sabían muchísimo más que él de geografía, decían, no, de eso nada, la esfera es muchísimo más grande y no tienes ninguna posibilidad con un barco de llegar a Asia, ninguna posibilidad. No, lo que no sabían es que en medio había otra tierra, ¿no? Javier. Sí, has puesto ahí un plano en que se establecen los límites de esa primera globalización del mundo conocido. Sin embargo, hay cartografía que yo no sé si será falsa o no será falsa, porque ni siquiera los cartógrafos se ponen de acuerdo, aunque sean de Finlandia, de Groenlandia y toda esa parte que la ponen de fuera, que son dos planos interesantes como el de Piri Reis de 1519, en donde ya se ve la Antártida también, e incluso el territorio de Australia, y el de Oroncio Cineus, que es posterior, de 1531 más o menos, en donde se ve una Antártida perfectamente cartografiada y además como territorio que no era helado, sino como territorio que parece que tenía... Pero esa es la Terra Australis. No, pero es que la cartografía de la Antártida es perfecta, tal como es prácticamente ahora. No. Y se ve, el de 11 Cineus, 1531... Pero es que la Antártida como tal no se exploró hasta finales del siglo XVIII. Hasta finales del siglo XVIII. Sí, pero vamos, lo normal es que, porque claro, si alguien hace una expedición a la Antártida y hace es que eso es un documento que tienes que tener y tienes que haber presentado, y lo conoce quien te lo ha encargado. Por ejemplo, aquí en España, cualquier marinero que venía de explorar tierras nuevas tenía la obligación de ir a la casa de la contratación y allí tenía que entregar todas las nuevas exploraciones, todo estaba catalogadísimo. Lo que hay en todos estos mapas es una Terra Australis incógnita ficticia y que algunas veces llega a ser tan grande que se une con Australia, como tú muy bien has dicho. Era un continente gigantesco, pero nadie, vamos, que haya constancia histórica. Sí, pero eso no significa que conocieran ni Australia. Claro, todas esas zonas no conocidas, igual que las zonas del norte de América, lo dejaban a la imaginación. Podían acertar más o menos, lo dejaban a la imaginación, pero es que no se había explorado. Es que el descubrimiento de la Antártida es muy, muy posterior, porque claro, la navegación por esos mares es muy, muy difícil y los barcos no consiguieron un nivel tampoco tenían un incentivo para meterse en ese frío tan tremendo e ir allí a explorar. Vamos, no hay una prueba histórica que diga, sí, alguien estuvo en esta zona y cartografió esta zona, no hay. O sea, ¿tú crees que esos planos son falsos? No, yo creo que no son falsos. Tienen el mundo conocido y el mundo supuesto. Eso es, pero no solamente esos. Hay un montón de mapas de la época, del siglo XVI y XVII, que aparece una enorme Terra Australis y una vez se acerca más a lo que hay y otras veces menos, pero es un supuesto, no está cartografiado. Lo que está cartografiado, los mapas se han ido haciendo poco a poco y toda la imagen de América se fue completando. Luego, hasta que no se conocía la zona, se hacía de manera intuitiva. Pues yo te invito a que veas el monte Vineu, porque es que la Antártida está, vamos, incluso las montañas que aparecen como zona que no es helada, se corresponden con cordilleras heladas. Pero no es posible, imagínate cómo van a explorar si la Antártida si está... Sí, pero claro, pero es que lo que no... Pero tú imagínate cómo saben que están en esas montañas. Para saber que están en esas montañas tienen que meterse. Tienen que meterse en el Antártida. O sea, no solamente tienen que cartografiar la costa, tienen que hacer una expedición interna a la Antártida. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí. No habría el mismo tiempo, que los vikings exploraron toda la parte norte, y los asiáticos
hacían el comercio con los venecianos, también con mapas, ciertamente, algo así. Había habido una influencia de cartógrafos asiáticos, todos los mapas que los portugueses y los españoles han después elaborado. Completamente, claro, la cartografía, o sea, el que España y Portugal estuviese a la cabeza de la ciencia náutica en el siglo XV no era por acción propia, era porque habían estudiado minuciosamente toda la cartografía musulmana, que a su vez tenía contacto con la cartografía asiática, porque en Castilla, Castilla se unió con Portugal, con Aragón, y Aragón tenía un desarrollo de la navegación increíblemente potente. Los cartógrafos mallorquines, los cartógrafos catalanes eran de los mejores de la época, y todo ese conocimiento lo fueron acumulando portugueses y castellanos. Y Portugal tenía, tenía contratados a montones de genoveses, a montones de aragoneses, trabajando para hacer sus mapas. Sí. Ese conocimiento se conocía. Ha hablado usted antes también del tema de Norteamérica. Por supuesto, los vikingos llegaron a Norteamérica muchísimo antes de lo que llegaron los españoles. El problema es que ese conocimiento se perdió. Entonces quedaban leyendas. Estaban las sagas nórdicas que hablaban de Vinland, pero no había más conocimiento práctico. O sea, no tenías nada, un mapa, no tenías nada parecido a eso. Pero claro, de hecho, Colón también tenía muchísimas noticias pues eso, de que se llegaba allí a las Islas Antilla, que estaban antes de Cathay o de Japón, y bueno, pues había un montón de historias, porque bueno, pues por muchas cosas, porque de pronto llegaban a las Azores maderas de deriva desde el oeste. Maderas de deriva. Entonces, si llega madera de deriva, lo que son cachos de barco, llegó incluso alguna canoa, se había encontrado una canoa destruida, pero que es una canoa. Entonces, claro, sabían que de allí algo tenía que haber allí. Sí, una historia interesante que un ingeniero náutico que vivía en los Azores, cuando yo estaba ahí a vivir, compró un barco naufragado, un trimarán naufragado en Angra, en los Azores, y que tenía naufragado en América, ese barco. Y solo tenía dos partes de este barco. Y un año después llegó la otra parte del barco. Entonces, quiere decir que realmente hay corrientes que hacen estas pruebas. Claro, sí. O sea, se sabía, se sospechaba que también había relatos de marineros que habían navegado por el Atlántico profundo y que aseguraban haber visto pájaros navegando hacia el oeste. Entonces, si hay pájaros navegando hacia el oeste, es que hay tierra, eso es seguro. Y cuando, por ejemplo, Colón tenía noticias del mar de los Sargazos, de que existía ese mar, y quien le diera esas noticias le aseguraba que había visto pájaros navegar hacia el oeste. Había en el mundo, en aquella época, había una idea general de que el mundo era mucho más de lo que conocían. Pues muchas gracias de nuevo por su asistencia. El próximo mes habrá otra actividad relacionada con este ciclo, así que ya se la comunicaremos próximamente. Pues nada más, pues muchas gracias de nuevo a todos por su asistencia, por su participación. Haber compartido un rato aquí. Muy agradable, sí. Y también, bueno, pues conmemorando una efeméride que es verdad que para estar aquí en Badajoz tampoco ha tenido tanta repercusión. Entonces, bueno, nosotros hemos querido muy modestamente aportar un pequeño grano de arena a este año del 5º centenario. Pues nada, muchas gracias.